Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una leyenda que la verdad da escalofríos y que recorre varios países de América Latina. La historia del tren fantasma de medianoche. Una historia fascinante, sin duda. Sí, y para eso tenemos algunos fragmentos de un texto. El último pasajero. El misterio del tren de medianoche, que justamente recopila testimonios, detalles sobre este supuesto tren espectral. Exacto. Nuestra idea hoy es desentrañar un poco los elementos de esta leyenda. O sea, ¿qué es lo que la hace tan persistente? Y tan aterradora. Vamos a ver qué encontramos. Justamente, vamos a analizar los detalles que reporta la fuente, desde dónde se supone que empezó todo hasta los encuentros más recientes. Queremos entender qué compone este relato que parece moverse ahí entre la realidad y el mito. Perfecto. A ver, empecemos por el principio, ¿te parece? La leyenda habla de un tren fantasma que aparece, siempre a medianoche. Puntual, sí. Pero no en cualquier lado, ¿eh? Aparece en vías que ya no se usan, vías abandonadas, oxidadas. Incluso dicen que donde ya ni siquiera hay rieles. Eso ya es raro. Sí, eso de por sí desafía la lógica. Y el origen que se menciona a menudo en el texto es interesante porque mezcla algo real con el misterio. Habla de un suceso en 1954. Ajá. Un tren nocturno que iba de Buenos Aires a Córdoba con 68 pasajeros simplemente desapareció. La versión oficial en su momento fue que descarriló en una zona muy remota. Claro, pero acá es donde la cosa se pone, más extraña, ¿no? Porque el texto insiste en que nunca, pero nunca, encontraron restos del tren. Nada. Ni de la gente, ni una prueba del accidente. O sea, se esfumó. ¿El texto da alguna idea de si ya en ese momento la gente dudaba de la versión oficial? Mira, la fuente no entra en detalles sobre las reacciones de la época, pero sí recalca que fue justamente esa ausencia total de evidencia lo que plantó la semilla de la leyenda. Claro, tiene sentido. Es a partir de esa desaparición tan inexplicable que empiezan los reportes. Testigos, muchas veces gente que trabajaba en los trenes o viajeros nocturnos, describen ver un tren de aspecto viejo, ¿viste? Sí. Iluminado con unas luces amarillentas, tenues, y que lleva el logo de la compañía de trenes que desapareció, justamente, en los años 50. Uf, y también mencionan un silbido muy particular, que se escucha a lo lejos. Ajá. Y que a veces viene precedido como por un viento helado, de la nada. Imagínate eso en medio de la noche en un lugar abandonado. Totalmente, y lo notable es cómo estos detalles se repiten, a lo largo del tiempo y en lugares distintos. Y esto de que aparezca en vías que no se pueden usar, eso es clave. Claro. Sugiere algo que opera fuera de las leyes físicas que conocemos. Como dice la fuente, ¿no? Que se mueve entre el tiempo y la realidad. Hay un relato en particular que menciona el texto que es muy impactante. El de un tal Esteban Méndez, un guardavía ya jubilado. Sí, lo recuerdo. Él contó que en 1987 vio el tren parado en la estación abandonada de Alta Córdoba. Una estación ya en desuso total para esa época. Exacto. Y describió ver pasajeros en el andén, pero con ropa como antigua, ¿sabes? Sí, como de otra época. Y con miradas perdidas, caras sin expresión, y lo más escalofriante. Dice que uno de ellos lo llamó por su nombre y lo invitó a subir al tren. Tremendo. Méndez, lógicamente, se asustó muchísimo y salió corriendo. Obvio. Pero la historia, según la recoge la fuente, tiene un giro trágico. Días después, el hermano de Méndez murió. No. Sí, en un accidente ferroviario cerca de esa misma zona. Y este tipo de cosas, ¿no? Estas coincidencias son las que refuerzan la idea de que el tren está conectado con destinos funestos. Como un presagio. Sí, la leyenda es clarísima en eso, por lo que leemos. Si aceptas subir, no volves más. Ajá. Se dice que el tren recoge a los destinados, digamos, a las almas que están cerca de dejar este mundo. Y hay otro elemento que menciona el texto que es muy intrigante, casi como de ciencia ficción. ¿Cuál? La percepción del tiempo. Habla de supuestos sobrevivientes, aunque la leyenda principal dice que nadie vuelve, ojo. Claro, esa es la contradicción. Exacto. Pero estos supuestos sobrevivientes creerían haber viajado solo unas pocas horas, pero al volver al mundo real descubren que pasaron años, o incluso décadas. ¡Qué locura!
Eso le añade como otra capa de misterio, ¿no? Una distorsión temporal. Totalmente. Le da una dimensión extra al fenómeno. Y no son solo historias viejas, ¿eh? El texto también cita algo más reciente, del 2012. Sí, lo del grupo de exploradores urbanos. Eso. Estaban grabando un video en una estación abandonada, creo que en Entre Ríos. Y las vías estaban, bueno, totalmente cubiertas de yuyos, de maleza. Imposible que pasara un tren por ahí. Imposible físicamente, sí. Pero lo interesante es que en la grabación se escucha, pero clarísimo, el silbido de un tren. ¿En serio? Se escucha bien. Sí, nítido. Un tren que se acerca y después se aleja. El audio dio vueltas por foros de internet de cosas paranormales. Me imagino. Y según dice la fuente, hasta hoy no hay una explicación lógica, convencional, de cómo se pudo grabar ese sonido ahí, en un lugar donde no pasa un tren hace, bueno, más de 40 años. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos una desaparición original muy misteriosa. Ajá, Décadas de gente que dice haberlo visto, con detalles que coinciden. sí, la consistencia es llamativa. Testimonios personales que te ponen la piel de gallina, como el de Méndez, y hasta una grabación de audio moderna que nadie puede explicar. Es bastante, ¿no? Es mucho. Y lo que fascina de esta leyenda, tal como la presenta el texto, es cómo usa la figura del tren, que es un símbolo de viaje, de progreso, pero también de algo rígido, de horarios, de destinos, Claro. para tocar miedos muy profundos. El miedo a lo desconocido, a perder a alguien, al paso del tiempo que no podemos controlar, al destino final. Mm, El hecho de que aparezca en vías muertas le da una fuerza simbólica enorme. Como si fuera un viaje que ocurre al margen de la vida normal. Un último viaje, quizás. Su origen, su destino, siguen siendo el gran enigma. La historia del tren de medianoche entonces sigue ahí, ¿no? Como un eco sin respuestas claras sobre de dónde viene o a dónde va. Un misterio ferroviario que sigue, silbando en la imaginación de la gente. Exacto. Y el texto cierra con una advertencia que parece sacada de la propia leyenda. ¿Cuál? Que si alguna vez, en la oscuridad, en la soledad, escuchas ese silbido tan particular, Mejor no mirar, mejor no mirar. Y sobre todo, no acercarse a las puertas. porque, como dicen, el último pasajero, el que sube. Ese no tiene boleto de regreso. Uf, Y quizás, más allá de si el tren existe o no, la pregunta que queda flotando es, bueno, ¿por qué nos contamos estas historias, no? claro. ¿Qué nos dicen sobre nuestros miedos, sobre el pasado, sobre lo que no entendemos? Sobre esos viajes de los que no se vuelve, que de alguna manera todos enfrentamos. Es verdad. Algo para pensar, ¿no? Hasta que nos encontremos para la próxima exploración.